Bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes de primero medio 2020. En esta clase videograbada vamos a ver elementos espaciales y temporales de las ondas. La semana pasada vimos que las ondas son fenómenos donde se propaga energía y esta propagación de energía está acompañada de una perturbación en el medio de propagación o en campos eléctricos y magnéticos que pueden ir oscilando si es que no hay medio de propagación, como eran en el caso de las ondas electromagnéticas. Para poder imaginarnos mejor las ondas, hicimos una demostración en video con un resorte y esta onda era de tipo mecánica, ya que ocupaba el resorte, y les mostré dos tipos de oscilaciones, una oscilación transversal y otra oscilación longitudinal. Las ondas tienen muchas formas de clasificarse dependiendo de su medio de propagación, de la forma en la que se propagan, las direcciones en las que se propaga la energía, etc. El primer elemento espacial que vamos a ver es la elongación. ¿Por qué se llaman elementos espaciales? Porque tiene que ver con dimensiones que yo puedo medir con una regla, medir porque son distancias. Y estas dimensiones se miden a partir de un eje de referencia que nosotros vamos a llamar posición de equilibrio, o aquí aparece en el dibujo como eje imaginario, que es esta línea segmentada. Ese sería el resorte o una cuerda si nosotros no la estamos perturbando. Está ahí quietecito. Cuando nosotros mandamos una serie de pulsos y lo que provocamos es una onda, lo que vamos a tener es montes y valles. Los montes están sobre esta línea de referencia y los valles están por debajo. La elongación es la distancia que tiene cualquier punto de la onda hasta este eje imaginario. En este caso la elongación está marcada ahí. Puede ser incluso la elongación cero para aquellos puntos que se quedan sobre el eje imaginario. Como vimos la semana pasada, en el caso de las ondas estacionarias, es lo que ocurre con los nodos, que no se mueven de esta línea de referencia. Cuando la elongación es máxima, le llamamos amplitud y corresponde, como está señalado aquí, a la máxima distancia que se puede alejar el resorte o la cuerda de esta línea de referencia. Entonces, principales elementos que tenemos en este dibujo son monte, valle, la elongación y la amplitud. Oscilar o vibrar. La oscilación o la vibración depende de la amplitud que tenga el movimiento. Normalmente, cuando nosotros podemos apreciar que claramente algo está moviéndose y este movimiento es un vaivén con respecto a un punto fijo, como lo es, por ejemplo, usar un columpio, es decir, nosotros nos movemos alrededor de un punto fijo, que puede ser la parte de abajo del columpio, nosotros vamos a decir que eso es una oscilación. Pero a veces la amplitud es tan pequeña, es decir, la distancia a la línea de referencia o a este eje imaginario es tan pequeña que nosotros no podemos apreciar que el cuerpo o que el medio esté moviéndose, pero efectivamente sí se está moviendo. Y a eso le vamos a llamar vibraciones. Y en este caso hay un ejemplo con unos cuencos tibetanos que se frotan con esos palitos que aparecen aquí y emiten un sonido. Algo similar sucede cuando uno tiene una copa con un poco de agua y pasa el dedo por el borde de la copa. También se produce una vibración. O lo que hacen nuestros teléfonos celulares, que en el fondo se mueven con respecto a un punto de referencia y es un vaivén, es decir, va y viene. Ahora, un columpio no es una onda, pero sí es un movimiento que oscila porque se mueve con respecto a un punto fijo. Y el cuenco tibetano en sí no es una onda, pero sí el sonido que emite la vibración que produce este cuenco. Aquí hay un ejemplo con un GIF animado donde están haciendo vibrar una copa con un parlante y esto de atrás que pueden ver aquí, eso negro es el parlante, y lo que han hecho es colocar una cámara que captura una cantidad de fotos de tal manera que puede percibir cómo se mueve la copa de vidrio y la hacen vibrar tanto. La copa no es elástica, es rígida, tiene cierto grado de elasticidad por lo que se puede mover, pero cuando ya no puede más, se quiebra. Y lo que estamos viendo en el fondo es una vibración, porque esta oscilación no es perceptible para nuestros ojos si no tuviésemos la cámara
para poder capturar este movimiento. Segundo elemento espacial, la longitud de onda. La longitud de onda es la longitud de una oscilación completa. Una oscilación completa está compuesta de un monte y un valle, o de monte a monte, o de valle a valle. Y la distancia que hay en una oscilación completa, a eso le vamos a llamar longitud de onda. Pero esta distancia es horizontal, no es a través del perfil de la onda, sino que es horizontal. Se mide en la línea de referencia. Como es una distancia, al igual que la amplitud, se mide oficialmente en el sistema internacional en metros, pero también podemos usar otras unidades de medida de distancia. ¿Cuál onda tiene mayor longitud de onda? La longitud de onda se representa con la letra griega lambda, así que también puedo preguntar ¿cuál onda tiene mayor lambda? Tenemos la onda A, donde está señalado aquí abajo la distancia entre un valle y el siguiente valle, y la onda B, donde también tenemos señalada la distancia entre un valle y el siguiente valle. ¿Cuál de las dos tiene mayor longitud de onda? Efectivamente, la onda B, el segmento, tiene mayor longitud que el otro segmento. Vamos a analizar ahora un gráfico espacial. ¿Por qué se llama espacial? Porque ambos ejes, el eje horizontal y el eje vertical, tienen unidades de distancia o longitud. El eje X está en metros y el eje Y está en centímetros. La primera pregunta es, ¿cuál es la amplitud de la onda? Recordemos que la amplitud se mide de manera vertical, puede ser hacia arriba o hacia abajo, y es la máxima elongación que tenga la onda. En este caso, es una onda muy simétrica y siempre la amplitud mide 2 centímetros. Y lo vamos a escribir así. Para la letra A mayúscula, que significa amplitud, igual 2 centímetros. Pregunta B. ¿Cuál es la longitud de onda? Nos están preguntando por el valor de lambda. La longitud de onda es la distancia que hay en una oscilación completa. Como esto parte del cero y justo comienza una oscilación, un monte, un valle y tenemos 3 metros. Y la letra C, nos están preguntando cuántas oscilaciones aproximadamente se muestran en la figura. Este aproximadamente lo he puesto aquí para despreciar este cachito que está por acá y el cachito que se asoma por el otro lado. Ya he marcado una oscilación en el gráfico. Vamos a seguir contando. 2 oscilaciones, 3 oscilaciones, 4 oscilaciones y 5 oscilaciones. Segundo gráfico espacial. Esta vez tenemos el eje X en milímetros y el eje Y también en milímetros. ¿Cuál es la amplitud de la onda? 0,5 milímetros. ¿Cuál es la longitud de onda? Nuevamente debo identificar un monte y un valle. Si me fijo la graduación del gráfico, cada línea avanza de 0,2 en 0,2. Por lo tanto, este punto intermedio que está acá es 1,5. Y la letra C. ¿Cuántas oscilaciones se muestran aproximadamente, porque vamos a despreciar solo el cachito que está ahí, en esta figura? Tenemos marcada ya una oscilación, media oscilación, porque aquí solo tengo un monte, y un cuarto de oscilación. Es decir, tengo una oscilación más media oscilación más un cuarto de oscilación. Si lo escribo en decimales, 1 más 0,5 más 0,25. Es decir, tengo una oscilación y 75 o una oscilación y 3 cuartos. Si lo escribo con números mixtos. Vamos a ver ahora los elementos temporales de las ondas. El primer elemento temporal que vamos a ver se llama periodo y corresponde al tiempo que transcurre durante una oscilación completa, es decir, desde que empieza un monte hasta que comienza el monte siguiente.
o entre valle y valle, etc. Como es un tiempo, el periodo en el sistema internacional se mide en segundos, pero también podemos medirlo en otras unidades de medida. El periodo se simboliza con la letra T mayúscula. El tiempo para medir el intervalo en que ocurre esta oscilación o las oscilaciones se simboliza con la letra T minúscula. Y el número de oscilaciones está dividiendo para poder encontrar el tiempo en que toma una sola oscilación, que es lo que corresponde a el periodo. Existen movimientos periódicos que no son al mismo tiempo ondulatorios. ¿Podrías dar ejemplos? Di un ejemplo hace un rato atrás cuando hablaba de oscilar o vibrar con el columpio. Un columpio no es una onda, pero es un movimiento que es periódico, porque hay un evento que se repite y si somos constantes en darnos vuelito, el periodo del columpio es más o menos el mismo, ¿verdad? De hecho, en un péndulo, que también es un movimiento periódico, el periodo de un péndulo depende del largo del péndulo y no solo de la masa que nosotros le pongamos a un péndulo. ¿Sí? El péndulo, como el reloj del hipnotizador, que va y viene. La frecuencia. Este concepto es nuevo y vamos a introducir una nueva unidad de medida. La frecuencia mide el número de oscilaciones que están transcurriendo en un intervalo de tiempo. Cuando ese intervalo de tiempo sea de 1 segundo, la frecuencia la vamos a medir en hertz. Por ejemplo, hablar de 2 hertz significa que ocurren 2 oscilaciones en 1 segundo. La frecuencia tiene como fórmula el número de oscilaciones dividido el intervalo de tiempo. Si el tiempo lo estábamos midiendo en segundo, la unidad de medida sería 1 partido por segundo. En notación de potencias es lo mismo que hablar de segundo elevado a menos 1. Y esto, en vez de escribirlo como segundo elevado a menos 1, es lo que nosotros vamos a escribir como la unidad hertz. La frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales. Se puede calcular la frecuencia a partir del periodo o el periodo a partir de la frecuencia, y para eso aparecen 2 fórmulas extra. Periodo igual 1 partido por frecuencia o frecuencia igual 1 partido por periodo. Entonces tenemos 4 fórmulas para poder relacionar periodo y frecuencia. ¿Cómo sé cuál usar en un ejercicio? Depende totalmente de los datos que yo pueda recopilar del enunciado del ejercicio. Vamos a hacer varios ejemplos para ver caso a caso cómo se puede ocupar a lo largo de estas clases. Y por último, en esta diapositiva tenemos un GIF animado donde se muestran unos diapasones. Los diapasones son unos aparatos metálicos que tienen esa forma de palito con una U, y esta U puede vibrar. Cuando uno golpea el diapasón, empiezan a vibrar a una frecuencia fija que depende del largo y del tamaño del diapasón. Lo utilizan los músicos para poder afinar instrumentos musicales. La gracia que tienen los diapasones es que la vibración es muy limpia y cuando se grafica la vibración es casi como un monte y un valle. Y tienen distintas frecuencias. 488 Hz significa 488 vibraciones por segundo. Es mucho, muy alto. Mientras mayor sea la frecuencia de un diapasón, más agudo será el sonido que tenga este instrumento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones hace referencia a periodo y cuál es a frecuencia? Normalmente es común confundirlas y en nuestra vida diaria nosotros hablamos de periodo y de frecuencia para distintos contextos. Por ejemplo, mi teléfono se actualiza cada 3 días. Está hablando de un evento que entre un evento y el siguiente transcurren 3 días. Por lo tanto, aquí estamos hablando de periodo. Me lavo los dientes 3 veces al día. Veces al día. Estoy hablando de frecuencia. ¿Con qué frecuencia te lavas los dientes? 3 veces al día. Tenemos física 1 vez a la semana. Podría confundirse con periodo. ¿Y qué tal si dijera, tenemos física 3 veces a la semana? Sería frecuencia. Vez, ese está indicando las veces que ocurre un evento y luego indica un intervalo de tiempo.
Un día marciano tiene 61 horas terrestres. ¿Cuánto dura un día marciano? 61 horas. Entonces estamos hablando de periodo. El antibiótico debe tomarse cada 8 horas. También está haciendo referencia a un periodo. Si dijera que debes tomarte el antibiótico 3 veces al día, sería frecuencia. Pero está hablando de cada cuánto te tienes que tomar el antibiótico. Por eso es periodo. Ahora vamos a analizar un gráfico temporal. ¿Por qué sé que es temporal? Porque esta vez el eje horizontal está el tiempo en segundos y en el eje vertical está la amplitud en centímetros. Primera pregunta, ¿cuál es la amplitud? 2 centímetros. Letra B, ¿cuál es el periodo de la onda? La definición de periodo, el tiempo que toma una oscilación completa. Voy a identificar una oscilación completa. Justo empieza en el 001, un monte, un valle. ¿Cuánto tiempo transcurre entre un monte y un valle? 3 segundos. ¿Cuál es la frecuencia de la onda? Hay varias formas de sacar la frecuencia para este ejercicio. Tenemos dos fórmulas. Periodo igual 1 partido por frecuencia o frecuencia igual 1 partido por periodo. Como ya tenemos el periodo, podemos ocupar esta fórmula sin problemas. Frecuencia igual 1 dividido 3 segundos. La frecuencia es 0,3 periódico. Y cuando el segundo queda en el denominador, la unidad de medida es Hertz. La segunda forma de calcular la frecuencia para este ejercicio es recurrir a la definición de frecuencia. Frecuencia igual número de oscilaciones dividido intervalo de tiempo. Puedo escribir T minúscula o delta T, que significa intervalo de tiempo. Voy a contar el número de oscilaciones nuevamente en la gráfica. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 oscilaciones. Ya no le voy a poner unidad de medida al lado. Y el tiempo va de 0 segundos a 15 segundos. 5 quinceavos es lo mismo que un tercio, que era lo que había salido por el método 1, y nuevamente 0,3 periódico. Y cuando el segundo queda abajo como unidad de medida, esto es Hertz, que es la unidad para medir frecuencia. Siguiente actividad, esta está sacada del libro de física de la página 10 y dice: analiza el gráfico que representa una onda periódica, es decir, que sus periodos son iguales entre oscilaciones, que tarda 5 segundos en ir de A hasta B. Delta T igual 5 segundos. ¿Cuántos ciclos realiza? Contemos los ciclos. 1, 2 y 3. Número de oscilaciones o ciclos, 3. ¿De qué manera puedes determinar su periodo y frecuencia? El periodo, intervalo de tiempo dividido número de oscilaciones. 5 segundos dividido 3. Y oscilaciones lo vamos a dejar sin unidad de medida. Esto nos da un total de 1,67 aproximadamente, o 1,6 periódico, segundos. Es decir, esto le toma 1,67 segundos, una oscilación completa. Nuevamente, para la frecuencia tenemos dos opciones: aplicar la definición o, como ya hemos calculado el periodo, calcular la frecuencia. Frecuencia es 1 partido por periodo. Como ya han visto en matemática, voy a tomar la fracción 1 dividido 5 tercios y voy a hacer el truco de extremo con extremo y medio con medio. El numerador de arriba lo voy a dividir en 1. Abajo va a quedar el segundo, no le va a pasar nada. 1 por 3, 3. Y 1 por 5, 5. Segundos queda abajo. Y tenemos ahora 0,6 Hertz. Si se dieron cuenta, como son recíprocos, bastaba con dar vuelta a la fracción de periodo,
que era 5/3, para frecuencia era 3/5. En notación decimal nos queda el periodo 1,67 segundos y la frecuencia 0,6 Hz. Este ejercicio también lo he sacado del libro. Las ondas de las imágenes se demoran 1 segundo en ir de A hasta B. Ambas ondas, el delta t para ambas ondas es de 1 segundo. Explica cuál de ellas tiene mayor frecuencia y cuál mayor periodo. La que tiene mayor periodo debería ser la que se demora más en completar una oscilación, y la que tiene mayor frecuencia es la que tiene más oscilaciones en el mismo intervalo de tiempo. Sin hacer ningún cálculo, como sé que ir de A hasta B toma 1 segundo, la que tiene más oscilaciones en ese tramo es la segunda onda, es decir, aquí tengo mayor frecuencia. Como son magnitudes inversas, si tiene más frecuencia, tiene menos periodo. Por lo tanto, la de arriba es la que tiene mayor periodo. Si una onda tiene gran periodo, significa que en un intervalo de tiempo, de 1 segundo, por ejemplo, no alcanza a completar una oscilación. Por lo tanto, su frecuencia va a ser muy baja. Si una onda tiene alta frecuencia, si pensamos en este intervalo de tiempo de 1 segundo, significa que completa muchas oscilaciones en 1 segundo. Por lo tanto, el tiempo entre oscilación y oscilación es breve. Y por eso tiene menos periodo, que fue lo que ocurrió aquí. Nos vemos la próxima semana. Vamos a empezar a hacer ejercicios e indagar en el concepto de rapidez o velocidad de la onda. Y si tienen preguntas, pueden dejarlas en la publicación del Classroom. Si quieren hacer la actividad nuevamente, me pueden enviar un mensaje para yo volver a resetearles esta actividad. Y el video completo, sin interrupciones, está disponible en mi canal de YouTube para que puedan estudiar. Nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien.